Bienvenidos a CX Detrás del Telón by Óptimo. Este es el lugar donde aclaramos las dudas más interesantes sobre experiencia del cliente con expertos apasionados por el CX. En cada episodio abordaremos preguntas que surgen en redes sociales, en conversaciones y propiamente en el día a día con nuestros clientes. Si tienes alguna pregunta sobre CX, compártela en nuestras redes y la responderemos en un próximo episodio. En este primer episodio nos enfocamos en ayudar a empresas B2B a diseñar estrategias efectivas de CX. Hablaremos sobre cómo blindar a tus clientes más importantes, acelerar las ventas a profundidad y optimizar la escucha del cliente para obtener insights de valor. Además, te compartiremos tips para enfocar tus recursos estratégicamente y maximizar el impacto de tu programa CX. Hoy tenemos un invitado especial, vamos directo a la conversación. Alexis, ¿cómo estás? André, muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, Alexis. Muchas gracias por el espacio. Súper. No. Encantado de estar acá contigo, con la audiencia. Súper. Súper, Alexis. Bueno, antes de comenzar la conversación, me encantaría poder presentarte. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo o escuchando te conocen. Sin embargo, Alexis es nuestro CEO y director de consultoría LATAM. Lleva más de 20 años de experiencia abordando temas de estrategia, diseño e implementación de programas de experiencia del cliente. Y hoy, en particular, abrimos esta oportunidad de conversar sobre un tema que nos han comentado mucho en redes sociales y es relacionado con la poca información que se encuentra de experiencia del cliente en entornos B2B, Alexis. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, André, sí, la verdad es que hay poco, definitivamente hay poco publicado sobre buena metodología B2B. Nosotros tenemos, André, como 18 años implementando programas de experiencia del cliente, particularmente en entornos B2B, y sí que es una cosa bien particular. O sea, es mucho más profunda y claramente, como tienes una relación con tus clientes de todos los días, gestionar proactivamente esa relación es súper importante, súper importante. ¿Y por qué es importante, Alexis? Y me encanta esto que dices ahorita, proactivamente, eso, ¿cómo podríamos explicárselo a la audiencia? Sí, André, no, a ver, lo normal en B2B es que como tienes tanto contacto con tus clientes clave todos los días, pues uno Sí. asume que los conoce muy bien. Asumes que ya te dijeron todo, que los vendedores están con ellos seguido, la gente técnica los visita, hay reuniones entre famosas reuniones top to top, y entonces tú asumes que conoces muy bien a tu cliente. Sin embargo, André, 10 de 10, cuando vamos a conversar con clientes de nuestros clientes en B2B, sale Sí. muchísima cosa. Esto creo que es un poco parecido al matrimonio, donde Ujú. pues ya es una relación de todos los días, y sin embargo hay un montón de cosas que no se hablan. Y esa aparente cercanía que tenemos en ese entorno, luego nos nubla un poco la mirada de lo que en realidad es valor para nuestro cliente y cómo lo estamos entregando. Entonces creo que desde ahí es muy estratégico. De hecho, te voy a compartir mi pantalla un segundito. Claro. Eh, en B2B, todo se trata de generar clientes con alto potencial. Siempre, y yo creo que ahora hablamos un poco del tema, pero siempre vas a tener clientes Pareto, siempre vas a tener unos clientes bien importantes. Tú quieres tener clientes que luego puedas profundizar. Y entonces, pues todo se trata en experiencia del cliente en B2B, todo se trata de cómo los cuidas y los creces. En B2B, esto mucho más allá del indicador de experiencia del cliente, lo importante es el negocio que estás generando con tu programa de experiencia del cliente. Tu programa CX tiene que generar ingresos, definitivamente. Es decir, sobre todo en ese entorno B2B, los departamentos CX son una unidad de negocio, deben de ser una unidad de negocio, no una unidad de costo. Entonces, todo se trata de cómo fortaleces esas grandes relaciones y las vas creciendo. Está súper bien lo que nos dices. Te he escuchado decir que lo primero que debemos hacer es escuchar al cliente. Pero ¿y cómo enchufamos esto a la estrategia de negocio? Sí, André, esa es una gran pregunta. Lo normal es que en un programa B2B tú tengas unas muestras representativas, número uno. Entonces digas, oye, si tengo, por decir algo, dentro de mis clientes tengo 1000 clientes B2B. Nosotros tenemos algunos clientes
que tienen 30 clientes, por ejemplo, súper importantes. Pero independientemente del volumen de clientes, tú dices, bueno, yo quiero una muestra representativa. Y la verdad es que eso no necesariamente aplica en B2B. De hecho, nosotros sugerimos mucho que, que este primer paso de escuchar a tu cliente inicie por una mirada súper estratégica de tu negocio. Y cuando digo esto es, a ver, lo primerito, ¿no? No todos los clientes son iguales. No son iguales todos los clientes. Nosotros sugerimos mucho, y esto yo espero que la audiencia se lleve este tema como muy, muy práctico. Sugerimos mucho pensar en valor presente y valor futuro de tus cuentas clave. Valor presente, si pensamos en esta matriz que estamos viendo ahora, pues los cuadrantes superiores son tus clientes que hoy te hacen el 80% del negocio. Son tus clientes Pareto hoy día, tú los tienes bien identificados, sabes quién es quién. Los cuadrantes inferiores son aquellos clientes más chiquitos que están en el 20% de los ingresos. Es muy normal que haya un Pareto. Por ejemplo, estábamos en una reunión hace poco con un cliente y era brutal. 8 clientes facturaban el mismo volumen que 150. Hiper concentrado en unas cuentas clave. No siempre están concentrados, pero en B2B siempre va a haber algo cercano al Pareto. Entonces tienes que entender cuáles son tus clientes Pareto. Lo más importante, si vemos valor futuro, los cuadrantes de la derecha son aquellos clientes que todavía puedes crecer. Y los cuadrantes de la izquierda son los clientes pues que ya no van a crecer más, ya sea porque les estás vendiendo todo lo que les puedes vender, o ya sea porque, pues por temas de política de tu cliente, necesitan dividir a sus proveedores y no le pueden comprar todo un solo proveedor. Esto pasa seguido en B2B. Entonces, súper importante, Andrés, si piensas cuadrante superior derecho, son esos clientes que hoy valen mucho, tus clientes Pareto, y que además los puedes seguir creciendo. Ojo, esto hay que cuantificarlo. O sea, esto no nada más es de, los puedo seguir creciendo. ¿Cuánto más? Pensemos que hoy le vendes a una empresa que tiene varias plantas productivas. Pues hoy le estás vendiendo probablemente a 2, te podrías vender a otras 4 plantas productivas más. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese valor futuro? Este es un cuadrante y esto los vas a tratar bien diferente que los demás. Los siguientes son cuadrante superior izquierdo, clientes Pareto, pero ya no van a crecer. A ellos los tienes que cuidar, los tienes que blindar. Ojo, que siempre pasa que por estar cuidando estos grandes clientes, se nos pierden de vista estos chiquititos, a veces, hoy chiquititos de cuadrante inferior derecho. Que tú dices, ¿cómo no le estamos vendiendo más dinero a este cliente si tenemos todo para hacerlo y no hemos podido crecer esa cuenta? Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Los tienes que identificar y tienes que cuantificar cuánto más pudieras venderle. Esto tiene un tratamiento bien distinto. Y por último están aquellos clientes que probablemente son varios clientes y que no valen tanto hoy ni los vas a crecer mucho. Pero en conjunto, en el entorno B2B, en conjunto este cuadrante inferior izquierdo de clientes pues más pulverizados, más chiquitos, te pueden estar haciendo entre el 5 y el 12% de la facturación mensual, potencialmente. Claro. Y entonces eso tiene su peso específico, ¿no? Tenemos clientes que de cuidar muy bien a estos clientes a bajo costo, es una estrategia de servicio muy, muy eficiente. A punto de cuidar estos clientes cuadrante inferior izquierdo, llegan a su Mm. meta mes tras mes. Entonces, pues claramente no escuchas igual a todos estos cuadrantes. No es lo mismo porque, pues, el juego que estás jugando es bien diferente. eh, si pensamos, Sandra, aquí en a qué juegas en cada cuadrante, pues en tu cuadrante superior derecho lo que juegas es a gestionar y crecer negocios. O sea, la persona Claro. que está a cargo ahí, el Key Account Manager, es un business manager. Cada cliente es un negocio en sí mismo. Lo tienes que crecer y así te tienes que medir. Y tu programa de experiencia del cliente te tiene que ayudar a encontrar nuevas oportunidades de negocio. Eso es lo que tiene que pasar. Con el cuadrante superior izquierdo, te tiene que ayudar a blindar clientes. Es decir, esos clientes que ya son bien importantes, igual no los vas a crecer más, pero es un poco como project management. Tienes que saber muy bien el valor que les estás entregando. Estos clientes son súper importantes, seguro que la competencia está detrás de ellos, seguro que sí. Entonces tienes que estar muy cerca de ellos, conocer a profundidad el valor que les estás entregando, cómo lo perciben. A veces tú les puedes estar entregando mucho valor, pero ellos no lo están percibiendo. Eso es bien Claro. normal en B2B. Tienes que enterarte de la percepción, percepción es realidad, definitivamente, te tienes que enterar de la percepción y gestionarlo desde ahí. Los de aquí abajito,
¿De qué se trata tu programa CX? De que puedas, a través de la escucha inicial del cliente, empezarte a relacionar bien diferente para que después puedas tener una estrategia de penetración de cuenta. Y la escucha del cliente te tiene que servir para eso. Entonces no se trata de una encuestita, si estamos viendo acá, no se trata de eso, se trata de un tema mucho más profundo. Y claramente ya con el cuadrante inferior izquierdo es cuidar como grandes segmentos de clientes. Tenemos un cliente, por ejemplo, este es un gran tip para todos. Con este cuadrante inferior izquierdo, que son muchos clientes, puedes tener un departamento de venta interna que no va a hacer visitas a los clientes porque no se paga la visita, son clientes mucho más chiquitos, pero que desde el teléfono les das un gran servicio. Los estás llamando proactivamente, les mandas promociones, los llamas a saludar, oye, ¿cómo vas? ¿No me has pedido? Y entonces sistemáticamente gestionas esa experiencia y estás cerca de tus clientes a bajo costo. Y entonces una o dos personas te puede estar cuidando este segmento y eso es un gran negocio. Son estrategias bien, bien distintas, Andrea. Súper interesante, Alexis, lo que nos cuentas. Ahora bien, ¿esto cómo se habla con la escucha del cliente? Pues sí, gran pregunta, André. Gran pregunta porque no a todos los clientes, no todos los clientes son iguales, no los escuchas de igual manera a todos, definitivamente. Entonces, por ejemplo, este cuadrante superior derecho, que tú sabes que hoy te deja un montón de dinero y además lo puedes crecer. Lo que tienes que hacer ahí es una escucha 360. No le puedes mandar una encuesta por mail, por ejemplo. Tienes que tener profundidad de escucha con diferentes contactos. Yo creo que al menos cada 6 meses tienes que tocar base con tus clientes formalmente para decir, oye, ¿y cómo vamos? ¿Cómo está el valor que te estoy entregando? Hay que habilitar un plan de negocio en conjunto con ellos. Entonces tienes que entender de propia voz de los clientes qué oportunidades tienen. Es increíble, André, todo lo que, todo lo que te cuenta uno de estos clientes cuando le preguntas, cuando le dices, oye, ¿cómo nos ves evolucionando contigo? Te empiezan a abrir sus planes y te empiezan a decir, oye, mira, a mí me gustaría que hiciéramos este plan conjunto de negocio, quisiera que de pronto me dieras ciertas presentaciones en particular, quisiera que de repente pudiéramos tener a lo mejor un tema de in-house. Escuchamos un montón de estrategias que ya es tu cliente el que te ayuda a co-crear cuál es el valor que están esperando. Y entonces tienes que mapear esas necesidades que tienes allá adentro. Esto es intimidad 100% con el cliente para encontrar oportunidades nuevas. Lo más importante, André, en tema de escucha del cliente, uno, tendrías que buscar un censo con estos clientes, no es una muestra. Por definición van a ser pocos y valen mucho dinero. Y entonces tienes que entrar mucho más a profundidad. Es normal que le mandes la encuesta por mail al que tienes el contacto. Y entonces a lo mejor te contesta una persona que no ha tenido experiencia con el producto o no ha tenido experiencia con algunos procesos. Y eso nosotros le llamamos escucha 360. Si quieres, ahora hablamos un poco del tema, pero sí tiene que ser mucho más a profundidad. Si pensamos en el cuadrante superior izquierdo, pues es un poco, tienes que seleccionar a tus contactos clave. Probablemente no profundizas con muchos contactos en la escucha, porque pues ya sabes con quién interactúas. No es que vayas a buscar nuevas oportunidades porque sabes que no va a crecer tanto, pero si tienes tus contactos clave. Tienes al que toma la decisión, al comprador técnico, tienes que tener al usuario en tu escucha, porque tienes que saber cómo perciben tu producto, tu servicio. Tienes que tener a la gente técnica, por ejemplo, ¿no? Tenemos clientes que tienen unos temas donde el mantenimiento es muy importante. Tienes que hablar con la gente de mantenimiento o gente de logística, por ejemplo, si es que eso fuera importante. Incluso gente de administración. A veces por bobadas de que no le he mandado una factura, la relación se empieza a friccionar y tienes detractores dentro de tu cliente. Entonces sí que tienes que tener tus contactos clave. Normalmente nos preguntan, oye, ¿cada cuándo escuchamos a estos clientes importantes? Yo creo que una vez al año está bien. Claro, si es una cuenta bien importante, pues quisieras más seguido con la premisa grande de que pues te tienes que hacer cargo de lo que te dicen, ¿no? Claro. Eso es un plan de acción anual y creo que el foco ahí importante es mapear puntos de contacto y momentos de verdad que tengas con el cliente y bueno, con los cuadrantes inferiores, pues es un poco, este cuadrante inferior derecho, yo digo, Andrés, esto es un tema como de 100 metros planos. O sea, tú tienes 3 o 4 cuentas que quieres crecer y no has podido crecer, tiene que tener fecha de caducidad. Tienes que decir, si en 3 meses o 5 o 6 meses, pero tiene que tener fecha de caducidad. No profundizo esa cuenta y la mando con franqueza
hacia cuadrantes superiores, tendría que moverlo hacia cuadrante izquierdo, inferior izquierdo, porque ya no Claro, pasó. Si no, estamos eternamente ahí maceando una cuenta y a veces le damos buen precio, estamos incluso perdiendo dinero porque eventualmente va a crecer. No, hay que escuchar qué necesitas para que crezcamos juntos desde la escucha del cliente y entonces sí profundizas y ahí tienen que pasar cosas, ¿no? Tenemos algunos clientes en ciertas industrias que los key accounts, por ejemplo, de estas cuentas, no pueden tener más de sí. 4 cuentas ahí porque no pueden gestionar más de eso. Y con el cuadrante inferior izquierdo, ahí sí puedes tener una muestra representativa. Eh, digamos que, como vemos, son estrategias bien diferentes, ¿no? Por cuadrante. Totalmente. Yo te interrumpo en este momento, Alexis, porque me parece importante lo que mencionabas en el cuadrante inicial, en el cuadrante uno, sobre la escucha 360. ¿Qué le recomendarías a las personas para comenzar a implementar esta escucha? A aquellos que An- apenas están iniciando el proceso. Sí, sí, André, no, seguro. A ver, lo más importante es que tienes que mapear a tus contactos clave. O sea, quién es quién allá adentro. Yo le digo, es Ok. como el mapa del FBI dentro Ujú. dentro de tu cliente. Sí, Tienes que mapear. Claramente tú conoces quién es el director, conoces probablemente algunos de los usuarios, pero tienes que tener súper claro quiénes son los usuarios. Si tienes una empresa de tecnología, por ejemplo, la gente que está usando la tecnología todos los días. Si tienes un tema, por ejemplo, de sensores en la industria, ¿no? Tenemos a muchos clientes en la industria, pues quien está usando los sensores es el gerente de planta y la gente que está en la línea de producción. Por otro lado, tienes al comprador económico. Compras siempre va a estar de por medio, ahí están las negociaciones. Hay gente que luego tú no tienes en el radar, que es normal que no tengas en el radar. Y ese es el comprador técnico que a veces es calidad, a veces son las especificaciones técnicas, a veces puede ser propio tecnología, y ellos lo que necesitan es sentirse muy tomados en cuenta siempre, porque ellos hablan desde su expertise, para ellos es muy importante su sabiduría, lo que ellos sí saben del producto, y entonces a ellos los abordas distinto, tienes que estarle mandando información sobre tus productos y servicios, darles grandes razones para que ellos perciban por qué tú tienes la mejor solución técnica. Y por otro lado están los influenciadores. Gente, como decía, probablemente gente de administración, gente de logística, a veces con algunos clientes tenemos gente de almacén incluso ahí, pero que a veces dicen, no, jefe, en ciertos momentos, bueno, con el director jefe, es que es un dolorzazo trabajar con ese cliente. Llegan tarde, desorganizados, llegan con papelería incompleta. Entonces, esta gente no la podemos dejar de lado. Tenemos que entender ese 360. Imagínate, André, un escenario donde el sí, director está contento, es un promotor, sí. y de repente tú tienes al usuario y al comprador económico pasivos. Perfectamente por precio se van. Esa es la característica de los clientes pasivos. Están contentos ahora, como, bien, pero cualquier mejor en precio o en condiciones, se van a ir con alguien más. Y entonces ahí ya te prenden unas alertas. Claro. Imagínate ahora que desde el lado técnico fueran detractores y el influenciador fuera detractor. Tú probablemente dices, estoy muy bien con mi cliente porque me llevo bien con el director, porque estoy bien con ellos, pero ¿cómo estás con los demás? Y esto cambia mucho. A veces es al contrario. A veces abajo está súper bien con la gente y los directores, como solo les llegan las malas noticias, ellos piensan que todo el tiempo tienes problemas y no es cierto. Tienes que escuchar este 360 precisamente para que luego puedas volver con tu cliente y decirle, mil gracias por lo que me dijiste. Ven, esto es lo que aprendí y esto es lo que voy a hacer. Y eso cambia toda la historia del relacionamiento. Por eso todo inicia con la escucha y con una escucha muy bien diseñada y claramente levantar con mucho profesionalismo. Escuchar muy bien. Esto no es una encuestita, ese es un mensaje bien importante. Gestionar la experiencia del cliente en B2B no se gestiona con encuestitas por mail. Esto es un tema Totalmente. mucho más profundo porque eso es lo que vale. Eso vale en tus cuentas clave. Entonces tienes que entrar, pues verdaderamente a hacer un estudio muy formal. Y esto no tiene que ser dispendioso, no tiene que ser una cosa carísima de ninguna manera, pero en nuestra experiencia, 10 de 10 esto se paga solo por la calidad de información que tienes. Clarísimo, Alexis, súper interesante. Luego de que mapeamos todo esto, Alexis, lo que hemos revisado, identificamos dónde está nuestro 80-20, identificamos en qué cuadrante se ubican, identificamos esto que nos muestras, ¿qué sigue después? André,
A ver, uno solo escucha a su cliente para tomar acciones. Esa es, esa es la Totalmente. premisa mayor. Si no vas a tomar acciones, mejor nunca le preguntes a tu cliente. No tiene sentido generar una expectativa y que luego no hagas nada con eso. Entonces, lo que sigue es Totalmente. tomar acciones. Te quiero compartir, ahorita que estábamos acá conversando, te quiero compartir voy a dejar de compartir un segundito mi pantalla porque te quiero Sí. compartir, André, y un poco para ilustrarlo con la audiencia, un entregable, digamos, de escucha, cuando ya es bien profesional y bien profunda, quiero un poco como dar la sensibilidad de qué tipo de información deberíamos estar teniendo, ¿no? Esto es un cliente típico, digamos, pero fíjate que bien importante, André, pensemos que esto se lo estás entregando al gerente de una zona o de un segmento. El gerente de Sí. ese segmento tiene que ver, por ejemplo, en este caso, el top 4 de sus clientes, en qué estado están, son promotores, pasivos o detractores, pero al lado de eso, ¿cómo se ha comportado la cuenta? ¿Ha crecido en ventas? ¿Ha decrecido? ¿Qué porcentaje del volumen de participación de volumen tiene? Tienes que tener peso específico. No es lo mismo que tengas un cliente promotor y que digas que buena onda es promotor, pero valga muy poquitito, a que de repente tengas, por ejemplo, pasivos o detractores donde está un volumen importante del negocio. ¿Cuántos de tus pesos están en estado, pesos, dólares, están en estado promotor, pasivo o detractor? Esa es una respuesta que tenemos que tener siempre en B2B. ¿Qué porcentaje de mi dinero está en estado promotor, pasivo o detractor? Porque ese primer análisis te dice todo de la salud con tus clientes. Y después, por ejemplo, tienes que poder decir, oye, mis contactos clave con este top de clientes, ¿cómo están? ¿No? En este ejemplo que estamos viendo, este cliente hasta abajo, oye, vemos que los administrativos, mal, ahí hay temas importantes. Probablemente con las otras áreas no tanto, son pasivos, promotores, pero sí se carga hacia un lado donde empiezas a ver problemas. Y después tienes que poder tener una evaluación de cómo evalúan a tu equipo. Entonces, por ejemplo, cómo cada uno de los contactos clave está evaluando a tu gerente regional, a tu gerente de servicio, a la gente de facturación, a los propios ejecutivos que los atienden. Tienes que entender eso para que después puedas bajar y decir, oye, bueno, ahora sí, doble clic con un cliente particular. El mapa del FBI que decíamos, ¿no? Mm, Doble clic, ¿quién es promotor pasivo detractor? Y triple clic, ¿qué me está diciendo cada uno de ellos? Aquí tenemos un poco de histórico de negocio, pero ¿qué me está diciendo cada uno de ellos? Por ejemplo, aquí es una persona, ¿no? En este ujú. caso, un coordinador dentro del cliente, que es un usuario. Oye, ¿qué percibes? Porque esto sí te permite empezar a hacer planes de acción muy, muy, muy contundentes. Y ese es todo el truco en B2B. Tienes que hacer planes de acción que le hablen a la organización y sobre todo a cada una de las personas, que se sientan que escuchaste a cada quien, que los tomaste en cuenta y que tienes un plan de acción tanto transversal para la organización como muy en lo personal. En B2B se ha despersonalizado el servicio, André, muchísimo. Y, y ahí está el truco. El truco es cómo eres bien cercano con tus clientes y ellos se dan cuenta que los conoces, que te diste el tiempo, el esfuerzo, que estás invirtiendo en conocer las necesidades de cada quien y estás verdaderamente comprometido en solventarlas. Entonces, pues, súper importante la acción, André. Muchas gracias por preguntarte. Te quiero compartir, por último, estoy bien pendiente del tiempo tuyo y de la Claro. audiencia, pero te quiero compartir una cosa bien importante. Fíjate estas estadísticas. Sí, En B2B, 95% de las empresas de una u otra manera escuchan al cliente. Ya sea porque tienen ISO 9000 y entonces la norma les pide escuchar a los clientes y entonces mandan algunas encuestas, o porque tienen un buzón de quejas, o porque tienen ciertas líneas 01800, etcétera. De alguna manera escuchan al cliente. sí. Prácticamente 9 de cada 10. Ahora, solo el 50%, André, comunica los hallazgos a los equipos a detalle. Oye, esto está pasando con los clientes más importantes, esto pasa con nuestro proceso con nuestros productos, esto con nuestro proceso logístico, administración, etcétera. Solo la mitad de los que escuchan vienen y comunican y le dan feedback a los equipos. ¿Cómo estamos con el cliente? A detalle. Ojo, solo el 30%, André, realizan planes de acción con lo que escucharon. Es una estadística heavy y este estudio lo hacemos año tras año y es muy consistente. Lamentablemente son consistentes los números. Solo 10% tienen una rendición de cuentas profesional muy bien implementada para decir,
qué pasó con lo que escuchamos, qué acciones tomamos y qué tanto hemos no solo mejorado la experiencia de estos clientes, sino hemos retenido a los clientes más importantes, hemos crecido con aquellos que podemos y sobre todo, ese cuadrante inferior derecho, hemos logrado que esas cuentas que parecían muy tímidas las hemos llevado a cuadrantes superiores. Estos capítulos tienes que tener una rendición de cuentas súper disciplinada para ver qué estás haciendo con la voz del cliente. Y por último, ojo, solo el 5% de los clientes vuelven con su cliente a decirle 1000 gracias por lo que me dijiste, acuse de recibo, 1000 gracias, aprendí muchísimo y esto es lo que voy a hacer, y a esto me voy a comprometer. Entonces, pues lo que invitamos mucho acá a la audiencia es que se metan en la élite del 5%, el 5% que escucha a sus clientes, toma acciones, asigna responsables, le da seguimiento y vuelve con su cliente y le hace saber lo que van a hacer y trabaja en conjunto con ellos. Una vez que te metes al 5%, el negocio empieza a florecer mucho. Y bueno, yo esperaría, André, 1000 gracias por el tiempo, un poco redondear con esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante la escucha del cliente y la estrategia de gestión de experiencia del cliente, pues en entornos B2B? Totalmente, Alexis. Impactante las cifras que vemos, sobre todo porque en el día a día nos llegan encuestas en cualquier empresa que vayamos a disfrutar un producto, un servicio. Y yo en lo personal sí me imaginaba que las cifras eran mayor. Entonces, súper alineada con lo que mencionas, Alexis, y muchas gracias por compartirnoslo. Súper, André, no, no, encantado de estar acá con ustedes. Me imagino que probablemente en la audiencia tendrán, si tienen dudas, lo que sea, porfa, contáctenos. Estamos siempre ahí para ayudarles. Estos son tus datos, André, ¿no? Tengo entendido, estos son tus Sí, datos. sí, así es. Tú eres nuestra gerente comercial, yo te había presentado también. André es nuestra gerente comercial y André siempre está provocando estas conversaciones bien interesantes, ¿no? Agregar mucho valor. Estamos en una serie de cápsulas muy particulares para B2B. Este es una de varias, pero porfa quien necesite tener un espacio que podamos conversar, que tenga su programa y diga, oye, me quiero mover, ¿qué hago? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Que quieran un poco entender el grado de madurez de su programa actual y qué pasos tendrían que seguir para que esto madure y para que tengan mucha contundencia en el negocio, para que se vayan convirtiendo cada vez en ese business partner, en esa unidad de Ujú. negocio desde CX. Y puedan generar negocios bien sostenibles, pues contacten a André. Y seguro que podremos tener algunas charlas ahí interesantes. Estaremos encantados de escucharlos. Seguro que sí. Un saludo, Alexis. Hasta la próxima. André, 1000 gracias. Bye. Bye.